etcétera. De verdad les extraño bastante y sé que muy pronto ya vamos a estar juntos nuevamente. Muy pronto vamos a poder adorar a Dios juntos y va a ser un día muy, muy hermoso. Quisiera que tú estés orando por los demás hermanos de tu iglesia, estés orando por personas que quizás no hayas visto, que tomes un momento de tu día, quizás hacer una llamada, simplemente preguntar cómo están, pregunta en qué puedes orar por ellos y participar en cierto compañerismo, aunque estamos separados y aislados, tener algo de compañerismo en oración, la palabra de Dios, etcétera. Te animo a que te mantengas conectado con la comunidad de tu iglesia, que seas parte de lo que está sucediendo. Sinceramente, como pastor, yo también estoy luchando con todo esto de la cuarentena. Quisiera estar con ustedes. Yo y mi esposa, de verdad, les extrañamos bastante. Extrañamos estar con nuestra iglesia y esperamos que muy pronto podamos estar juntos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la predicación de la palabra de Dios, vamos a seguir transmitiendo hasta donde Dios nos permita. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir alimentando a la iglesia con la palabra de Dios. Esta noche vamos a ver el libro de 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 12. Vamos a ver el enfoque de Pablo, el corazón de Pablo a través de las pruebas. Sinceramente, esta tal vez no es una prueba causada por la predicación del Evangelio, esta no es una prueba causada por persecución, por así decirlo, por el hecho de esparcir el Evangelio, pero la perspectiva que tiene Pablo a través de todo esto es algo admirable y es algo que nos puede enseñar a nosotros. Siéndote 100% honesto, es difícil estar cerrado en la casa, es difícil estar lejos de amigos, de tu estilo de vida, es difícil estar preguntándote si vas a tener trabajo cuando termine todo esto, es difícil muchas veces todo esto que estamos pasando, no lo niego, aunque no sea por predicación de la palabra, aunque no sea por persecución, el hecho es de que nosotros sí estamos pasando una prueba. Y mi pregunta para ti es: ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener el enfoque en lo errado. En estos momentos podemos estar diciendo: ay de mí, ay de mí, ay de mí. Podemos estar enfocados aún en lo que está por venir. Cuando suelten la cuarentena, solo faltan 10 días. Ojalá que no lo extiendan más. Solo falta un poco de tiempo. Ya va a pasar. Estos son los últimos días. Ya podemos volver a la libertad juntos y en ese momento ya seré feliz. Pero ¿dónde está tu perspectiva, hermano? Algunos están pensando en ese pollito a la brasa. Algunos están pensando en esa salchipapa, ese ceviche, ese restaurante favorito y están pensando: cuando acabe la cuarentena, ahí voy a estar y ahí voy a ser feliz. Pero sinceramente, hermano, nosotros podemos tener gozo ahora, nosotros podemos tener gozo hoy, podemos tener gozo en el momento en el que estamos ahora mismo. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, vamos a empezar en versículo 12. Hay 3 lugares donde Pablo apunta su perspectiva, donde Pablo apunta su vista cuando está pasando por pruebas, y quisiera animarte a ti que tú puedas hacer lo mismo. Mira conmigo versículo 13. En versículo 12 él habla de la persecución. Versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces él está hablando de que la muerte actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque él ha pasado muchas pruebas. Él ha sido azotado con látigos, ha sido azotado con palos, ha sido apedreado, ha padecido persecución, ha padecido hambre, ha padecido naufragio, ha padecido tantas cosas por el nombre de Cristo, ha padecido tantas pruebas, y él dice: la muerte actúa en nosotros, y dice que su sufrimiento actúa como vida en las personas a las cuales él ayuda y a las cuales él predica. Mira lo que dice versículo 13 y 14. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, lo primero que podemos ver es la fe de Pablo. La fe de Pablo. Te dije que hay 3 lugares a donde apunta la perspectiva, apunta la vista a Pablo. Y el primero es lo siguiente: apunta su fe a Dios, apunta su vista, se enfoca en Dios. Dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Entonces, la fe, ¿dónde se encuentra? En lo que está escrito. Dice: creí,
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14, sabiendo, no preguntándonos, no dudando, pero sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En todos estos dos versículos vemos la fe de Pablo, que Pablo tiene una perspectiva puesta en Dios. ¿A dónde me llevan mis problemas? ¿A dónde me lleva mi dificultad? ¿A dónde me llevan mis pruebas? Me llevan de rodillas ante Dios. Apuntan mi vista a Dios. Apuntan a lo que Él ha hecho por mí. Él dice, tenemos el espíritu de fe. Por si acaso, esto no estamos hablando de que planta una semilla, yo decreto, yo declaro, yo hago. No. De eso no está hablando. Mira nuevamente lo que dice versículo 13. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. ¿En qué creyó? En lo que está siendo escrito. Él está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Salmos, capítulo 116, en este versículo. Y él dice, creemos, al igual que el salmista. El salmista dijo, creí y hablé. Yo también voy a creer y voy a hablar. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Él tiene una fe grande en Dios, en su palabra, en lo que Él ha hecho. ¿A dónde deberían llevarte tus pruebas en estos momentos? ¿A dónde debería llevarte el sufrimiento que tal vez estás pasando ahora? ¿A dónde debería llevarte este problema en el que estás? Debería llevarte a enfocarte en Dios, a enfocarte en lo que Él es, en lo que Él quiere. Creí y hablé. Hablo conforme a lo que es la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos decir, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, creo en lo que Dios quiere para mí, creo en la palabra de Dios, pero tus palabras te delatan, tus palabras te delatan. Lo único que hablas no son palabras de fe, sino son palabras de incredulidad, no son palabras de victoria, son palabras de derrota, no son palabras positivas, sino es todo negativo. Todo siempre me pasa a mí, todo en este momento, yo tengo la peor suerte, justo la cuarentena viene después de que yo iba a hacer esto, yo iba a hacer el otro, justo me compré esto y ahora no tengo cómo pagarlo, justo esto, y todo es en cuanto a lo negativo de la vida. Y tú dices, yo tengo fe en Dios, yo creo que Dios puede, pero tus palabras quizás te delatan. Pablo dice, creí y por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Él ha sido rescatado de tantas cosas que él puede tener fe que Dios le rescatará ahora. Hermano, yo sé que es difícil este momento, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te ha ayudado Dios? ¿Cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? ¿De cuántas te ha salvado Dios? ¿De cuántas Dios ha metido su mano y te ha rescatado? Aún con la misma salvación, Dios te ha hecho un gran vencedor. Entonces mi pregunta para ti, hermano, es ¿cuánto Dios te ha ayudado hasta ahora? Y si Dios te ha ayudado hasta ahora, ¿no crees que te volverá a ayudar en este momento? ¿No crees que Él es suficientemente poderoso? ¿No crees que Él es omnisciente? Él ya sabía todo esto y Él va a cuidar de sus hijos. ¿No crees eso? La persecución, la prueba, lleva mi enfoque a Dios, me hace enfocar en otros. Mira lo que dice 2 Corintios 1, versículo 8 al 10. 2 Corintios 1 al 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Gracias a Dios que no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Gracias a Dios que no hemos perdido la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aún cuando uno pierde la esperanza de vida, puede poner su confianza en Dios sabiendo que si es su voluntad me resucitará de los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Él dice, Él me ha librado en el pasado, Él me libra en el presente y me va a librar
en el futuro. Esto no es una fe ingenua, esto no es una fe ignorante, es creer en lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios está por hacer. Esa es la verdadera fe en lo que Dios hace y es. Mira lo que dice el siguiente pasaje en capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice: Dios siempre me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, siempre me lleva en triunfo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y si Dios ha resucitado de los muertos, entonces nosotros sabemos que Él también puede cuidar de nosotros. Mira lo que dice nuevamente nuestro pasaje, capítulo 4 y versículo 14. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está diciendo lo siguiente: aun si en esta vida perdemos la vida, un día resucitaremos con Él. 1 Corintios 15 nos habla acerca de eso, que la muerte ha perdido su victoria, que ha perdido su aguijón, y nosotros no tenemos ni una pérdida en la muerte, más bien que Dios nos resucitará nuevamente con Él. Dios da la victoria aun cuando se sufre. Dios da la victoria aun cuando sufrimos, aun cuando pasamos por pruebas. Pablo no está diciendo yo declaro. Pablo no está diciendo yo decreto. Hermano, nosotros no tenemos la autoridad para hacer eso. La única autoridad que tenemos es la palabra de Dios, y a eso se está refiriendo. Mira lo que dice capítulo 2 y versículo 17, 2 Corintios 2, 17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente: nosotros hablamos solo la palabra de Dios. Hermano, llena tus días de la palabra de Dios, llena tu mente de la palabra de Dios. Piensa en las cosas correctas, piensa en las cosas piadosas, en las cosas de Dios. Piensa en lo que Dios quiere que tú pienses. Tantas veces en estos momentos nosotros estamos siendo tan negativos, estamos enfocándonos en todo lo negativo. Estoy engordando, no puedo cortarme el cabello, mi barba está más larga, todas estas cosas, no vamos a poder pagar las cuentas, mis hijos me están volviendo locos, ya no aguanto estar en esta casa, ya no puedo estar, ya no aguanto. Y en verdad, hermano, no es hablar en fe, no es hablar en fe, no es hablar poniendo tus ojos en Dios, sabiendo que si Él resucitó de los muertos, también a nosotros nos resucitará de los muertos, y que otra victoria no nos dará. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Hermano, ¿cómo puedes declarar la palabra de Dios? ¿Cómo puedes hablar la palabra de Dios? Tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios. Filipenses 4, 8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, si esta no es la característica de tus pensamientos, mata esos pensamientos. Si esta no es la característica de tus palabras y de tus conversaciones, mátalo, hermano, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que enfocarnos en Dios en todo esto. La fe verdadera sabe, no se pregunta, sabe que Dios es verdadero, que Dios es fiel. Mira lo que dice nuevamente nuestro pasaje, capítulo 4 y versículo 14. Sabiendo, Pablo cree en la palabra de Dios. Pablo cree en la palabra de Dios. No se pregunta, no cuestiona, sabe que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, mis pruebas, mis persecuciones, mi dificultad, toda la aflicción que estoy pasando, ya sea por esta cuarentena o por cualquier otra cosa, ¿a dónde apunta mi vista? ¿A dónde apunta mi perspectiva? A Dios. Lo que esto te debería hacer enfocar es de que todo en esta vida es incierto, pero Dios es fiel y puedo poner mi fe en Él. Número 2, apunta mi vista a los demás. Apunta mi vista a los demás. Como dije hace un poco,
hace poco, es que hay tantos ay de mí. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Anoche estuvimos alistándonos para dormir, nos íbamos a bañar todos y de repente nos dimos cuenta que el gas se había acabado para la terma, ya nadie tenía agua caliente y de repente podemos comenzar a pensar, ay de mí. Uno llama a la compañía de gas, ya están cerrados por lo de la cuarentena, no pueden venir, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Eso es el pensamiento que yo tuve. Yo sé que yo soy carnal, yo sé que yo quizás pienso mal, sé que los demás tal vez no es gran cosa, pero podemos ser tan detallistas en las cosas de las cuales nos quejamos y decimos, ay de mí. Y pensamos que todo esto, esta cuarentena y todo este tiempo se trata acerca de nosotros. Pero en verdad Pablo dice que mi aflicción apunta mi vista a los demás. Quizás es una oportunidad ahora para servir como nunca más has servido. Quizás esta es una oportunidad para que tú sirvas y tú ames a los demás como nunca más lo has hecho, como nunca antes lo has hecho, que tú estás buscando ayudar y apoyar a otros. Mira lo que Pablo dice en versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pablo dice que la razón que él padece, la razón que él pasa por pruebas, la razón que él pasa por persecución es para otros, por amor a otros. ¿Para qué? Para que abundando la gracia que él ofrece a través de la palabra de Dios, por medio de muchos, la acción de gracias abunde para gloria de Dios. Quizá tu prueba, quizá tu aflicción, quizás tu mal momento puede ser un momento para detenerte y servir a otros y enfocarte en otros y ayudar a otros para que las gracias sean dadas a Dios y Él sea glorificado. Que alguien pueda usar tu vida, tu testimonio, tu prueba para que tú puedas servirles a ellos y ellos digan gracias a Dios. Y dice que la gracia, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Mis pruebas me enfocan y me apuntan a Dios, me enfocan y me apuntan a otros. Mis pruebas me enfocan en Dios y me enfocan en otros. Los falsos maestros buscan aprovecharse de las personas, pero el verdadero predicador, el verdadero pastor, el verdadero creyente busca servir a otros, busca servir a los demás. Dice que todo esto es por amor de ellos, no es egoísta ni interesado, no es egoísta en sus pruebas, no se levanta después de ser apedreado y decir, ay de mí, yo solo quiero ayudar, ¿por qué la gente se aprovecha de mí? ¿Por qué la gente me hace daño? No dice eso Pablo. Pablo no dice después del naufragio, yo quisiera que me den un abrazo, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha buscado, más bien él busca servir a todos los prisioneros con los que fue naufragado. Tenemos que tener bastante cuidado en no ser egoístas en este momento, enfocarnos en nuestra propia depresión, enfocarnos en nuestro propio desánimo, enfocarnos en nuestros propios problemas, más bien enfocarnos en los demás. De que esta es una oportunidad. Quizás tú estás encerrado en casa y no puedes trabajar. Gracias a Dios. Quizás tienes momento para hacer unas llamadas a un hermano que está desanimado, que necesita ayuda. Quizás tengas momento para poder leer la palabra de Dios y compartir un versículo de ánimo para otra persona. Quizás tengas todas estas oportunidades que nunca antes tuviste y quizás no vuelvas a tener por un buen tiempo. Aprovechemos de esta prueba. Te soy honesto, hermano, no te estoy diciendo esto como alguien que está solamente predicando hacia ti, hacia lo que tú estás haciendo, sino que, hermano, a mí mismo me afecta. Yo mismo quiero enfocarme en mis propios problemas. Pero Pablo dice, no, todo esto lo que he padecido lo hago por amor de los demás. Entonces, mis pruebas me enfocan en Dios, me enfocan en otros. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 17, Filipenses 2, 17, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo dice, aún si pierdo la vida por predicar el Evangelio, me gozo.
Hermanos, esto no es nada. No es nada comparado con lo que padeció Pablo. Hermanos, estamos encerrados en nuestras casas, con nuestras familias. No estamos en una cárcel en Roma. No nos van a decapitar el 12 de abril. No estamos anticipando nuestra muerte. Pablo dice, aunque sea derramado en libación, me gozo. ¿Sabes que Pablo fue arrestado? Muy similar a nosotros, estuvo en cuarentena obligatoria, arrestado en su casa. Y dice que él siempre tenía personas que venían, a las cuales él enseñaba y predicaba. ¿Sabes que Pablo, cuando estuvo encadenado, dicen que él estaba encadenado con otro soldado romano a su lado? Y cuando él estaba encadenado con otro soldado romano, él tenía una audiencia cautivada, hermanos. Ellos, una audiencia captiva. No podía ir a ningún lado. Entonces este hombre, con las cadenas en la mano, Pablo le está diciendo, oye, como no puedes ir a ningún lado, te voy a predicar, te voy a compartir la palabra. Y le predicaba el evangelio a este soldado romano. ¿Cuántos soldados romanos habrán escuchado el evangelio? ¿Cuántos soldados romanos habrán aceptado a Cristo y convertido en verdaderos discípulos de Cristo por la predicación, el ministerio de Pablo? En vez de estar deprimido, encadenado, llorando, decía, no, esta es una oportunidad para servir a otros. Hermano, quizá ahora tú tengas una oportunidad para servir a tu esposa de una manera que nunca has podido hacer antes. Poder compartirle y enseñarle la palabra de Dios. Hermana, quizás tú tengas una oportunidad para compartir y servir a tu esposo de una manera que nunca has tenido antes. Aprovecha de este momento, enfócate en el servicio a los demás. Colosenses 1:24, Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo en su sufrimiento se enfoca en los demás y se goza en su sufrimiento porque es una oportunidad para servir a otros. Entonces, hermano, nuestro sufrimiento, nuestra prueba, nuestros problemas nos apuntan a Dios, nos enfocan en Dios, nos enfocan en los demás y nos enfocan en la eternidad. Número 3, nos enfocan en la eternidad, en lo que verdaderamente importa. Nos enfoca en el cielo. ¿Por qué? Porque todo esto es pasajero, hermano. Porque todo esto es incierto. Porque este mundo es incierto. Y no necesitamos enfocarnos en las cosas de este mundo, sino enfocarnos en las cosas de Dios. Mira lo que dice versículo 16, 17 y 18. Estamos en 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Hermano, no desmayes. No desmayes, aguanta, tú puedes seguir adelante, hermano, no desmayes, por cuanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Así nos sentimos ahora, ¿verdad? Esto desgasta. Es difícil para el cuerpo, es difícil para las personas, es difícil estar encerrado en la casa, es difícil, psicológicamente es difícil, entiendo que es difícil. Pero dice que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, el hombre interno, no obstante, se renueva de día en día. Cada día el hombre interno, la persona interna, el interior del hombre va asemejándose a Cristo más y más. Mientras que nuestro cuerpo exterior siempre va de mal en peor, nuestro cuerpo interior, nuestro hombre interior va de bien a mejor. Es el hecho de que nosotros podemos enfocarnos en la eternidad, de que Dios usa esta prueba para conformarnos a su imagen, para quizás revelar ciertas cosas dentro de nosotros que no son muy bonitas, hermanos, pero con la palabra de Dios nos renueva, nos transforma. Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, es renovarse con la palabra de Dios. Es el hecho de que Dios renueva nuestra mente por medio de la palabra de Dios y cosas van cambiando dentro de nosotros. Quizás en esta cuarentena te has dado cuenta cuánta poca fe tienes. Quizás en esta cuarentena te has dado cuenta cuánta poca paciencia tienes. Cuánto te falta por ser más como Cristo. Cuánto te irritas, cuánto te enojas, cuánto te deprimes. Cosas que no son placenteras para nadie y te das cuenta, necesito ser
como Cristo. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Entonces, hermano, ahora parece, te soy honesto, yo te estoy confesando mi pecado porque yo sé que yo lucho con esto. Hermano, esto parece una eternidad. Parece una eternidad. Parece que el mes de marzo ha durado años, hermanos. Y de verdad parece una eternidad muchas veces. Te soy 100% honesto, parece una eternidad. Pero cuando nos enfocamos en el cielo, cuando nos enfocamos en la eternidad, cuando nos enfocamos en lo que vendrá, corto tiempo. Mira lo que dice versículo 17. Porque esta leve tribulación, leve. ¿Sabes cuán difícil es lo que estamos pasando? Para nosotros puede parecer muy pesado, pero a la vista de la eternidad es leve, light. Esta leve tribulación, ¿y qué dice la siguiente palabra? Momentánea, corto tiempo, temporal, no mucho tiempo, leve tribulación momentánea, comparado con el peso de la gloria de Dios, leve, momentáneo, corto, chiquitito, no mucho, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve, peso. Momentáneo, eterno. Peso, más excelente. Tribulación, excelente. Negativo, positivo. Hermano, cuando tú miras esto a la luz de la eternidad, no es ni una pestañada, hermano, no es nada. Y cuando pasemos por esta prueba, no va a ser nada. Comparado a la gloria de Dios, comparado al peso de gloria, comparado a la recompensa de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, esto no es nada. Leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, te soy honesto, yo extraño a mi iglesia, extraño el compañerismo, extraño poder estar juntos, pero con cada día que pasa, más anhelo el cielo. Más anhelo estar con ustedes para siempre. Más anhelo estar con mi familia eterna para siempre en la presencia de Dios. Más me hace anhelar estar junto con Dios. El ver las enfermedades, las guerras, las dificultades, produce cada momento en mí más y más el deseo de simplemente que yo pueda estar en su presencia para siempre. Y un día podemos estar con Él, pero hasta entonces nuestro enfoque tiene que estar puesto en la eternidad, tiene que estar puesto en lo que va a venir, en lo eterno. El enfoque no puede estar en este mundo. Hermanito, te prometo que no puedes enfocarte en el pollo a la brasa que vas a tener. No puedes enfocarte en el restaurante que vas a ir. No puedes enfocarte en las vacaciones que vas a tomar, en el viaje que vas a tomar. No puedes enfocarte en salir al aire libre sin que nadie me reclame. No puedes enfocarte en eso, hermanos, porque todo eso es incierto. Pero sí te puedes enfocar en lo eterno. Puedes enfocarte en el cielo, en la gloria de Dios. Y esto produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Dice, esta leve tribulación. ¿Por qué? Porque el creyente no mira lo terrenal, no mira las cosas de hoy. Mira lo que dice versículo 18, no mirando las cosas que se ven. ¿Qué cosas se ven? Todas las cosas que ves. No vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven pasan, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nos enfocamos en esas cosas, las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas que no se pueden ver, las cosas que no se pueden palpar, las cosas que no se pueden sentir. Nos enfocamos en lo eterno, en el cielo, estar en su presencia. En 1 de Juan capítulo 2, Juan nos dice, no améis al mundo, versículo 15,
Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, solo alcanzaron grandes vidas por medio de la fe, poniendo su enfoque en Dios, en otros y en la eternidad. Hebreos capítulo 11 y versículo 13 dice lo siguiente, 13 y 14. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, en lo eterno, mirándolo de lejos, el Mesías, la gente del Antiguo Testamento, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es interesante, el pueblo judío por la mayoría de su existencia ha vivido en tiendas, ha vivido en carpas, porque son extranjeros en esta tierra. En el Antiguo Testamento vemos el pueblo de Israel extranjero en esta tierra. Y Pablo dice, el escritor de Hebreos dice, nosotros también somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Hermano, nuestra patria celestial. No es la patria del Perú, la patria de Chile, la patria de Estados Unidos, Argentina, no es nuestra patria de Sudáfrica ni de Rusia, no, nuestra patria en el cielo, en su presencia. Pablo soporta las aflicciones en esta vida porque entiende que hay algo más. Y si algo nos debe enseñar esto, es que queremos estar con Él. Hay algo más. Busquemos esa patria, porque todo en este mundo nos ha fallado. Busquemos esa patria. Tu esperanza puede estar en Cristo. Tu esperanza puede estar puesta en Dios. Tu trabajo, tu ministerio puede estar puesto sobre otros y puedes servir a otros. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está puesto en Dios, en otros y en el cielo. Podemos enfocarnos en estas cosas. Déjame preguntarte para terminar, ¿dónde está tu perspectiva? ¿Dónde está tu perspectiva? ¿Cómo ves esta vida? ¿Se trata todo acerca de ti, todo lo que tú quieres? ¿Se trata acerca de las cosas que tú anhelas? ¿Cómo ves tu vida? ¿De verdad tienes fe en Dios? ¿Te preocupas por los demás? ¿Te preocupas por compartir el Evangelio con los demás? ¿Estás con los ojos puestos en Jesús, en el cielo? Al ver estas cosas, al ver estos versículos, deberíamos darnos cuenta de que todo esto es pasajero, que este mundo no es lo que importa. No miremos las cosas que se ven, miremos las cosas que no se ven. Miremos la eternidad en su presencia. Hermano, te animo a que tomes este momento. Aprovechemos de esta cuarentena. Es difícil, lo entiendo, lo comparto. Pero para la gloria de Dios podemos ser usados grandemente. Entonces busquemos enfocarnos en Él, enfocarnos en su palabra, enfocarnos en el cielo y enfocarnos en otros. Vamos a orar. Dios, gracias por esta noche.